Hola, muy buenas, te doy la bienvenida a mi canal. Esto es A por el DELE y yo soy Mar, soy examinadora y preparadora de todos los niveles del DELE. Quédate en este vídeo si vas a hacer el examen de DELE B2, DELE C1 o DELE C2 porque vamos a ver una estructura muy clara a seguir para el contenido de las tareas que incluyen un gráfico, y tanto el examen de DELE B2, DELE C1 y DELE C2 incluyen en una de sus tareas escritas un gráfico. Te pueden pedir un artículo para todos los niveles o en el C1, C2 te pueden pedir un informe. El tipo de texto que te pidan escribir influye más bien al tono, si lo tienes que hacer más formal, más distante o más neutro, pero no tan formal, más objetivo o más subjetivo, pero no nos vamos a centrar en eso en este vídeo. Lo que vamos a ver son unas pautas generales que pueden servir para todos los niveles, desde el B2 hasta el C2, para la estructura más general y el contenido de las tareas que incluyan un gráfico. El texto conviene que lo dividas en párrafos y que lo separes en introducción, desarrollo y conclusión. Estas tres partes también te sirven a ti mucho para saber qué hacer en cada momento, el orden más lógico para llevar a cabo esta tarea, y además también algo que yo siempre recomiendo hacer es tener un esquema previo antes de empezar a escribir en la hoja de respuestas. Pues estas tres partes también te pueden servir como guía para elaborar tu esquema. Puedes dividir la hoja en blanco en tres partes: introducción, desarrollo y conclusión, e irla rellenando con los datos y aspectos que te voy a comentar a continuación. Como ya te he dicho, hay que dividir el texto en introducción, desarrollo, conclusión. La introducción tendría un párrafo, el desarrollo 2 o 3 párrafos y la conclusión un párrafo. Suficiente. La introducción funciona para contextualizar tu escrito y también para presentar el gráfico. Una buena introducción tiene que tener 3 puntos. El primero es que tiene que dejar claro cuál es el tema del que se va a hablar en el resto del escrito. El segundo punto es que tiene que presentar el gráfico, y cuando presentas al gráfico lo normal es que estés delimitando un periodo de tiempo, una población, un sector, como por ejemplo entre el 2020 y el 2026. Eso sería un límite de tiempo. O en la población chilena estamos concretando de dónde se han sacado los datos reflejados en el gráfico. O en el sector tecnológico. Igualmente estamos delimitando en qué sector se enfoca el gráfico y por tanto también nuestro escrito. Y 3, anticipa un propósito. El comentario del gráfico siempre tiene una meta. Esto dependerá de las instrucciones y también dependerá del tipo de texto que te hayan pedido escribir, porque seguramente no va a tener la misma meta un artículo que se va a publicar en una revista científica que un informe que se tiene que enviar a una empresa en concreto porque necesitan mejorar una sección de esa empresa. Esos son los 3 puntos que hay que incluir dentro de la introducción. Aquí no hablamos de datos concretos, no adelantamos información sobre los datos del gráfico, simplemente situamos al lector y lo preparamos para lo que viene a continuación. En la siguiente sección está el desarrollo. Para el desarrollo te recomiendo seguir 5 pasos, tener estas 5 cosas en cuenta. La primera es revisar bien el gráfico y elegir cuáles son las cifras clave. A veces tenemos un gráfico con muy pocas cifras, entonces esto casi que nos lo tenemos que saltar porque vamos a tener que hablar de todo. Pero si tu gráfico, y cuando digo gráfico pues me refiero a un gráfico de barras, circular, lineal, a lo mejor puede ser una tabla con ciertas estadísticas. Cuando hay muchos datos hay que saber elegir qué es lo más interesante. Puedes hablar de los datos que sobresalen por arriba, de los datos que sobresalen por abajo, tienen similares resultados. Esto es algo que tienes que hacer, no te pongas a escribir a lo loco. Primero selecciona sobre qué vas a escribir. 2. Presenta esos datos que has elegido, pero no lo hagas de una manera lineal, sino que lo ideal es que utilices esos datos y los compares entre sí. Expliques por qué son importantes en contexto entre sí, porque uno no es muy alto si no existe otro dato más bajo, o al revés. Para que esta tarea sea más fácil desde casa tienes que llevar preparadas estructuras que te sirvan para contrastar, como por ejemplo mientras que, aunque, en cambio, asimismo, sin embargo. 3. Explica las posibles causas. No te limites simplemente a hacer una transcripción de los datos, sino que también intenta meter alguna causa. ¿Por qué? El porqué de ese dato. Vincula la subida o la bajada o
la estabilidad de los datos con algún hecho real. Por real entendemos algo que sea verosímil, es decir, no tiene por qué ser real en la realidad, pero sí que tenga sentido, que parezca real. El examen de DELE no es un examen de historia, de conocimiento sobre hechos sociales, históricos, culturales, artísticos. Para nada es un examen de conocimiento lingüístico. Entonces, si explicas la causa, la razón de algún dato de la tabla, no te preocupes si piensas que a lo mejor esa no es la razón, porque no importa. Lo que importa es que utilices la gramática y el vocabulario adecuado para justificar ese dato. 4. Evita las repeticiones. Veo que se repiten muchísimas palabras cuando comentamos un gráfico y además son palabras más simples como subir, bajar. Hay muchas alternativas para estas palabras. En casa, cuando practiques, fíjate y lee bien tus escritos después de hacerlos y comprueba que no estás repitiendo palabras. Y si repites alguna palabra, aunque sea 2 veces, busca sinónimos para enriquecer tu texto. Y 5, aunque ya has elegido los datos más importantes y has hecho una comparación, también deberías dedicar al menos una frase a destacar alguno de los datos. ¿Cuál de ellos llama más la atención? Puede que porque sea una anomalía, porque no es lo que se esperaba, porque rompe una tendencia. Pasamos ahora a la conclusión, y en la conclusión vamos a tener también 3 pasos. El primero es reafirmar la idea central de todo lo que has dicho antes sin dar datos nuevos. Un error muy común aquí es que el estudiante da un dato nuevo, pero eso no se hace en la conclusión, se hace en el desarrollo. La conclusión debe resumir lo que se ha dicho anteriormente en 1-2 frases máximo para el resumen. Luego, el segundo punto, esto es opcional dependiendo de cómo son las instrucciones y del tipo de texto que te han pedido escribir, porque si es más subjetivo, pues tienes que hacer este punto. Si es más objetivo, vas a tener que camuflar tu opinión y no ponerla de manera explícita, aunque sí de una manera más impersonal podrías poner pues a qué apuntan estos datos que has analizado anteriormente. Pues el punto número 2 sería entonces este alternativo, pero es el de expresar tu opinión. Si te piden expresar la opinión, siempre tiene que estar en la conclusión para el examen de DELE. Lo esperan así los correctores. Y por último, el punto número 3 cierra con una frase contundente, una frase que realmente se sienta como un final. Veo textos que parece que se han terminado de una manera muy abrupta, muy brusca, muy artificial, y debes evitar esto porque tienes que dejar al corrector, a la correctora, con un buen sabor de boca. Tu lector, tu lectora debe sentir que realmente el texto se ha acabado. Y con esto llegamos al fin de este vídeo, pero la información no se termina aquí. He preparado un checklist para que te lo descargues y lo tengas en tu mesa de estudio, y cada vez que practiques sobre un gráfico, cuando termines, revises ese checklist y veas que has puesto todo lo importante que hay que poner y que estarán buscando los correctores en tu texto. Te dejaré el enlace a este checklist abajo en la descripción de este vídeo y en el primer comentario, y también voy a dejarte los enlaces a mis cursos de DELE. Tengo cursos de todos los niveles donde te explico todas las tareas, te doy una estrategia de éxito y mis consejos como examinadora, y además también dejaré el enlace a mis libros con modelos de DELE para que practiques con los temas más actuales. Muchísimas gracias y ánimo con tu examen de DELE.